Bueno, jóvenes, buenas tardes. Vamos a continuar con la parte del estudio técnico. Estamos asumiendo que ustedes ya tienen su estudio de mercado ya definido, ya tienen a sus compradores, su demanda, la forma como van a comercializar su producto y también tienen una idea de su precio de venta. ¿Por qué necesitamos el estudio técnico? Necesitamos el estudio técnico si nosotros ya tenemos calculado eh, qué cantidad de ventas qué cantidad vamos a producir, qué cantidad vamos a vender, ya sabemos a quién va dirigido. Nosotros necesitamos establecer nuestro proceso de producción, de qué forma podemos nosotros minimizar costos, de qué forma podemos trabajar más rápido la producción, más eficiente, con menos recursos, con menos costos. Entonces, nosotros necesitamos hacer el estudio técnico para poder tener la conexión entre el estudio de mercado y el estudio económico. Recuérdese que el estudio de mercado nos va a decir cómo vamos a nosotros o cómo va a llegar nuestro proyecto o nuestro producto al mercado, ¿sí? Y el económico nos va a dar las pautas de qué es lo que vamos a vender en cantidad, en ingresos, en ventas, en costos. Pero también el estudio de mercado el estudio técnico nos permite saber de qué forma vamos a realizar ese proceso de las ventas que ya tenemos establecidas de cuánto va a ser y poder saber también los costos a los que podemos incurrir y de qué forma se va a manejar toda la parte técnica del proyecto. Entonces, vamos a empezar viendo un poco a la parte de ingeniería de proyectos. La parte de ingeniería de proyectos dice que el objetivo general del estudio de ingeniería de proyectos es resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta, desde la descripción del proceso, adquisición de equipo, maquinaria, se determina la distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura jurídica de organización que habrá de tener la planta productiva. Si ustedes se habrán dado cuenta, yo en la parte de las actividades les coloqué ahí que necesitaban investigar toda la parte legal, jurídica, ahora sí completa. En el perfil básicamente eran los trámites que ustedes tenían que seguir. Ahorita sí ya es todos los trámites. Si pueden poner un ejemplo, pues enhorabuena. Eso complementa bastante el proyecto de qué, de la patente, de la tarjeta de salud, de qué tipo de sociedad, qué tipo de contribuyente van a ser ante la SAT. Entonces, la ingeniería de proyectos básicamente no necesariamente tenemos que tener una planta de producción para poder aplicar ingeniería de proyectos. Si vamos a tener una sala de ventas, si vamos a comprar equipo para vender, también es parte de la ingeniería de proyectos. No necesariamente tienen que tener una planta para que se pueda aplicar el estudio técnico. O sea, el estudio técnico se le va a aplicar a todos los proyectos, claro, dependiendo de lo que ustedes vayan necesitando, ¿sí? ¿Qué pasa en el proceso de producción? El proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los bienes y servicios a partir de insumos y se identifica como la transformación de una serie de materias primas para convertirla en artículos mediante una determinada función de manufactura, ¿sí? Nosotros vamos a tener ciertos insumos y se les va a generar un proceso de producción por el cual nosotros vamos a tener el producto o el producto que nosotros vamos a vender. En esta parte del estudio, el investigador procederá a seleccionar una determinada tecnología de fabricación. Okay. Si entre la producción que ustedes van a hacer tienen alguna tecnología que les va a beneficiar la eficiencia de su producción, se debe de tomar en cuenta. En el caso del bambú, no sé en qué quedamos al final con su maquinaria, ¿sí? Pero cualquier maquinaria que ustedes vayan a adquirir para producir, recuérdense que deberían de también tener todos los insumos tecnológicos necesarios para que esta producción funcione. ¿Qué son las tecnologías de fabricación? Las tecnologías de fabricación dice que es el conjunto de conocimientos técnicos, equipos y procesos que se emplean para desarrollar una determinada función de producción, ¿sí? Acá estamos
viendo que no solo son los equipos y los procesos, sino también los conocimientos técnicos que podamos tener con respecto al proceso de producción, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo final de las tecnologías de fabricación? Prácticamente va a ser la producción, ¿sí? ¿Qué buscan las empresas? ¿Qué buscamos como empresas, como emprendimientos? Nosotros necesitamos ser eficientes en nuestra producción. ¿Para qué? Para poder disminuir costos, ¿sí? Especialmente si son proyectos nuevos como los de ustedes, que se están colocando en el mercado, que están compitiendo en un mercado que ya existe, que se tienen que colocar en el mercado. Entonces, necesitan que su proceso de producción sea lo más eficiente posible, ¿sí? Evitar los costos altos para que puedan tener sus productos al precio que están estableciendo en el mercado, en el estudio de mercado. Si se dan cuenta, todo está amarrado y es en esa parte donde yo les pido que pues traten de tener coherencia su estudio de mercado con su estudio técnico para que la parte económica les pueda casar bien. No van a tener un estudio de mercado de vender cierta cantidad de productos y no van a tener la maquinaria necesaria para producir esa cantidad de productos. Entonces, todo tiene que estar concatenado, todo tiene que estar bien amarrado. Al momento de elegir las tecnologías, dice, se toma en cuenta resultados de la investigación de mercado. Nos dirá las normas de calidad y cantidad requerida de los productos. Si los productos tienen que cumplir con ciertas normas de calidad y de cantidad, entonces tienen que tomarse en cuenta para la parte al momento de elegir la tecnología. Les comentaba, no sé si les comenté en clase, tuve una oportunidad un proyecto de lavandería industrial. O sea, ellos lo que estaban ofreciendo era el servicio de lavandería a todas las industrias de alimentos, farmacéuticas que tienen ciertos estándares que les piden las ISO para manejar la producción. Entonces, parte de su tecnología ellos tenían que cumplir, ¿sí? No solo de comprar una lavadora o una secadora, sino que tenía que ser algo que pudiera cumplir con las normas eh, que se les estaban pidiendo al momento de llevar el producto a la industria, donde fuera un producto que no está contaminado y que cumplía todos los requisitos legales que les permitía a ellos seguir operando y produciendo. Entonces, ¿por qué es importante la investigación de mercado? Porque si ustedes ya tienen qué es lo que necesitan para su producto, ya sea en calidad o en cantidad, por lo menos ya se van dando una idea de lo que necesitan para poder producir esa cantidad que ustedes quieren llegar al mercado. Flexibilidad de los procesos y equipos. Para procesar una variedad de productos y evitar los tiempos muertos y a diversificar fácilmente la producción en un momento dado. Es posible que en el momento de la producción se den cuenta de que pues es muy rígida, la máquina no se acomoda, entonces tiene que haber flexibilidad en los procesos, tiene que haber flexibilidad en los equipos para acomodarse al proceso de producción que ustedes quieren llevar a cabo y no quedarse en tiempos muertos donde realmente ya no puedan producir nada y perder ese tiempo valioso en mano de obra por alguna dificultad en los procesos y en los equipos. Entonces, tiene que haber flexibilidad, o sea, pensar como plan B, ¿qué sucede si esto no funciona? Ah, bueno, lo pongo de este lado o lo realizo de esta forma, ¿sí? Tienen que considerar eso en su proceso de producción. Recuérdense que a pesar de que el proyecto va a seguir a distancia, tiene que llenar todos los requisitos como que realmente fuéramos a poner esto en marcha. Entonces, vamos con todos los elementos esenciales que necesitan o que necesitamos en un proceso de producción. Empezamos con el estado inicial, vamos a necesitar insumos, vamos a necesitar suministros. Durante el proceso de transformador o el proceso de transformación, nosotros tenemos equipos productivos, necesitamos la organización. Dentro del producto final también vamos a tener el producto, que básicamente ¿qué es lo que vamos a trabajar? Los subproductos y por último los residuos o desechos. Si ustedes tienen cierta cantidad de residuos, pues tiene que ver la forma cómo se va a manejar esos residuos. Miremos los insumos. Los insumos son todos aquellos elementos sobre los cuales se efectuará el proceso de transformación
para obtener el producto final, ¿sí? Y los suministros son los recursos necesarios para el proceso de transformación. Este sería el estado inicial del proceso de producción. Durante el proceso transformador vamos a tener el proceso como tal, conjunto de operaciones que realiza el personal y la maquinaria para elaborar el producto final, ¿sí? Acá pues vamos a necesitar eh, todas las operaciones, toda la maquinaria, todo lo que necesitamos para que este proceso llegue a su fin, que sería el producto final. El equipo productivo, conjunto de maquinaria, instalaciones necesarias para realizar el proceso transformador. Acá en la parte del equipo productivo, nosotros creo que ya lo habíamos visto en el perfil, necesitamos el tamaño de la empresa, dónde va a estar ubicada, todo lo necesario, no solo en maquinaria, sino que toda la condición física que necesitamos para que el proyecto funcione. La organización, nuevamente regresamos a la parte humana, ¿sí? Necesitamos saber nuestras máquinas, necesitamos saber nuestros procesos, pero también necesitamos qué cantidad de recurso humano vamos a utilizar y de qué forma lo vamos a utilizar. Si van a hacer trabajos por turnos, si van a hacer un solo horario, si van a trabajar sábados, cuántas horas van a trabajar, cómo se les va, si es de lunes a domingo, cómo se van a rotar los horarios. Es toda la parte organizativa bien detallada de su proyecto, tanto en el proceso de producción como el administrativo, las ventas, la contabilidad, quienes va a llevar la contabilidad van a pagar contabilidad aparte, ¿sí? La parte de organización es bien importante para poder complementar el estudio técnico. Y por último, el producto final, que van a ser los bienes finales, ¿sí? Resultados del proceso transformador. Si obtenemos algún subproducto de ese producto final, que son todos los bienes obtenidos, no como objetivo principal del proceso transformador, pero como un valor económico. Si se pudiera obtener algún subproducto del producto que están elaborando y se pudiera sacar algo, pues también se tiene que considerar. Por último, los residuos o desechos, consecuencia del proceso con o sin valor. Recuérdense que nuestro proyecto tiene una parte de enfoque ambiental y si nosotros en esta parte de los residuos o desechos podemos reciclar y colaborar o contribuir de otra forma con el medio ambiente, pues eso le agrega un plus al proyecto adicional del que tienen. Acá hay unas técnicas para el análisis del proceso de producción, ¿sí? ¿Cuál es la utilidad de ese análisis? Dice que cumple dos objetivos: facilitar la distribución de la planta aprovechando el espacio disponible en forma óptima, optimizar la operación de la planta mejorando los tiempos, movimientos de los hombres y de las máquinas. Acá tenemos que pues contar la cantidad de máquinas que tenemos, también necesitamos saber la cantidad de personas que están laborando para nosotros y cómo podemos emparejar. ¿Para qué? Para que no nos queden máquinas sobrando y tampoco para que nos quede recurso humano sobrando. O sea, se tiene que aprovechar el tiempo también al máximo. La distribución de la planta, cómo van a distribuir su planta, dónde van a poner su comedor, dónde van a poner la fábrica o el área donde se va a fabricar, si van a tener una oficina, si van a tener una sala de ventas, ¿sí? Nos va a permitir conocer todo eso en el proceso productivo. Para analizar el proceso productivo existen varios métodos. El empleo de cualquiera de ellos dependerá de los objetivos del estudio. Algunos son muy sencillos, como el diagrama de bloques, y otros muy completos, como el cursograma analítico. Acá, pues básicamente ustedes van a tener que escoger un proceso productivo, un método de proceso productivo. Generalmente yo les doy la opción de que escojan dentro de los tres que vamos a ver, ¿sí? Este es el primero, tal vez es el más sencillo. Dice que es para representar un proceso, consiste en que cada operación unitaria ejercida sobre la materia prima se encierra en un rectángulo. Cada rectángulo o bloque se une con el anterior y posterior por medio de las flechas que indican tanto la secuencia de las operaciones como la dirección del flujo.
En la representación se acostumbra a empezar en la parte superior derecha de la hoja. En los rectángulos se anota la operación unitaria, cambio físico o químico, efectuada sobre el material y se puede complementar la información con tiempos y temperaturas. Veamos un ejemplo para que lo puedan entender mejor. Este es un diagrama de bloques. Se dan cuenta, empieza acá en la parte de arriba, dice calentar el líquido A durante 5 minutos a 90 grados. ¿Sí? Luego, ¿qué sucede? El proceso, enfriar a 25 grados, se le agrega un líquido, se prepara el líquido D analizando con qué KH, KOH y HCI agregar. Luego va al proceso de destilar fraccionadamente la mezcla a 75 grados y probar la pureza del destilado del destilado obtenido. Y por último, envasar. Claro, este diagrama de bloques tiene que estar en función del proceso que ustedes necesitan llegar para llegar a su cliente final. Desde el proceso de transformación de su materia prima hasta cómo llega el producto a su fase final. Si no van a producir, si solamente va a ser una venta, va a ser intermediarios, también deben elaborar un diagrama de bloques o un flujograma o un cursograma. O sea, siempre tienen que llevar su diagrama para conocer realmente cómo van a realizar el proceso. Y es que es parte del estudio técnico, a todos los pasos que ustedes necesitan hacer para llegar al producto final. Recuérdense que nosotros estamos casi que produciendo, estamos innovando, estamos sacando algo al mercado. Claro, va a tener diferentes pasos dependiendo de qué tipo de producto o qué tipo de actividad vamos a realizar. Miremos el diagrama de flujos. Aunque el diagrama de bloques también es un diagrama de flujos, no posee tantos detalles e información como el diagrama de flujo del proceso, donde se usa una simbología internacionalmente aceptada para representar las operaciones adecuadas. Las reglas mínimas para su aplicación son empezar en la parte superior derecha de la hoja y continuar hacia abajo y a la derecha o en ambas direcciones. Numerar cada una de las acciones en forma ascendente en caso de que existan acciones agregadas al ramal principal del flujo en el curso del proceso. Asignar el siguiente número secuencial a estas acciones en cuanto aparezca. Introducir los ramales secundarios al flujo principal por la izquierda de este, siempre que sea posible. Poner nombre de la actividad a cada acción correspondiente. Okay. Esta es la simbología que se utiliza en un diagrama de flujo. Si se dan cuenta, pues al final tiene la misma secuencia de arriba para abajo y la forma como se va a llevar el proceso. Sin embargo, la diferencia con el otro es que básicamente los otros solo son bloques y este pues ya tiene una simbología por cada operación que se va a realizar. Por ejemplo, el círculo dice que operación significa que se efectúa un cambio o transformación de algún componente del producto, ya sea por medios físicos, mecánicos o químicos o la combinación de cualquiera de los tres. Transporte es la acción de movilizar de un sitio a otro algún elemento en determinada operación o hacia algún punto de almacenamiento o demora, ¿sí? También puede ser transporte de materia prima. Demora se presenta generalmente cuando existen cuellos de botella en el proceso. Hay que esperar turno para efectuar la actividad correspondiente. En otras combinaciones del propio proceso exige una demora. Almacenamiento tanto de materia prima de productos en proceso o de productos terminados, si se va a almacenar el producto. La inspección es la acción de controlar que se efectúe correctamente una operación de transporte o verificar la calidad del producto. Y por último, una operación caminada ocurre cuando se efectúan simultáneamente dos de las acciones mencionadas. Miremos un diagrama de flujo. Acá dice inicio, el torneado, cuánto tiempo se lleva el torneado, 12 minutos. La inspección de defectos, 3 minutos. La espera del transportador, 15 minutos. 6 minutos el almacén, transporte al almacén. 2 minutos hasta el embarque para llegar hasta el final.
Este es un poco más detallado. Si miramos las formas, cada forma ya sabemos qué significa algo y que adicional lleva el tiempo. El tiempo que se va a llevar cada proceso. Esto les permite a ustedes saber qué tiempo se va a llevar el proceso productivo, cuántas unidades van a producir, en qué tiempo, en qué cantidad de gente necesitan para producir. Por último, tenemos el crucigrama analítico. Dice que más que un diagrama es una técnica que consiste en hacer un análisis muy detallado del proceso, básicamente con la intención de reducir el tiempo, la distancia o ambos parámetros dentro de un proceso que ya está funcionando. A diferencia del diagrama de bloques y el diagrama de proceso, los cuales pueden ser empleados en estudios sobre instalaciones que todavía no existen, el cursograma analítico es más apropiado para estudios de redistribución de planta. Esto limita su uso en proyectos de ampliación de la capacidad de instalaciones y, por supuesto, en estudios de redistribución de áreas. Este utiliza la simbología, ¿sí? Ya tienen su simbología anteriormente en el diagrama de flujos. Acá ya se ponen más datos, la fecha, quién elaboró, el número de catálogo, método actual, método propuesto, detalles del método, qué actividades, qué van a hacer, si van a transportar, si van a procesar, si se va a llevar una inspección, si se va a almacenar el producto, el tiempo. Necesitamos poner el tiempo, la distancia y si tenemos algunas observaciones. Si se dan cuenta, el cursograma analítico es un poco más formal y es más amplio con relación a la información. ¿Cuál es el que tienen que usar? Pues generalmente lo dejo a discreción de cada grupo, sin embargo, eh, por preferencia podría ser el cursograma analítico o el diagrama de flujos. Si se dan cuenta, son más completos y les permite tener más información específica del proceso de producción. Con relación al equipo y las instalaciones, cuando llega el momento de decidir sobre la compra de equipo y maquinaria, se debe tomar en cuenta una serie de factores que afectan directamente la elección. Si ustedes van a comprar maquinaria y van a comprar algún equipo, se supone que se debería tomar en cuenta todos estos aspectos. Aquí estamos asumiendo que el proyecto se lleva a cabo. Estamos asumiendo que es un proyecto que nosotros queremos emprender y que va a funcionar como tal. Entonces, aspectos relevantes está el proveedor, si es útil para la presentación formal de las cotizaciones. Necesitan revisar varias cotizaciones, no únicamente una. El precio, se utiliza en cálculo de la inversión inicial. Si ustedes pueden cotizar precios en diferentes lugares, les va a permitir tener una mejor elección. Y claro, el precio le va a afectar directamente sus costos de producción, que también van a afectar al inventario inicial, porque nosotros necesitamos esta maquinaria para empezar a trabajar. Si nosotros no tenemos maquinaria, ¿con qué vamos a empezar a trabajar? Las dimensiones, ¿sí? Recuérdense la distribución de su planta, el tamaño de la planta, ¿sí? Si compramos una máquina gigante que ni siquiera puede pasar por la puerta, ahí estamos mal, ¿verdad? Entonces tienen que considerar la dimensión de la planta. O sea, tiene que ser congruente la maquinaria con, con la distribución de la planta y el espacio físico que ustedes tengan. La capacidad es un aspecto muy importante, ya que en parte de él depende el número de máquinas que se adquiera, ¿sí? Cuánto es lo que se va a producir. Por ejemplo, si mis ventas me tiran una proyección muy alta mensualmente o anualmente, y yo me compré una mi maquinaria para producir la mitad de lo que me están demandando, pues obviamente no me voy a dar abasto con la producción. Entonces, tienen que considerar su capacidad productiva dependiendo del el estudio de mercado. Es por eso que tienen que definir bien específica su segmentación de mercado para saber cuánto es lo que ustedes van a vender. La flexibilidad se requiere. Algunos equipos son capaces de realizar operaciones y procesos unitarios en cierto grado y provocan en el material cambios físicos, químicos
a distintos niveles. La mano de obra necesaria, necesitan calcular su mano de obra también. O sea, pueden tener una maquinaria y pueden tener muchas personas, que tal vez no todas se van a emplear, o pueden tener varias maquinarias y no pueden amarrarlo con el número de personas que ustedes necesitan para cada maquinaria. Es por eso que en esta parte ustedes elaboran sus turnos de producción, qué turnos van a trabajar, en qué horarios, cuánto van a producir, de qué forma se van a organizar. El mantenimiento, pueden comprar una gran máquina, pero si el mantenimiento es carísimo, obviamente sus costos les van a aumentar bastante y eso les va a afectar su retorno en el corto y en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque en lo que la máquina empieza a producir y a vender todo lo que ustedes necesiten, pues se va a seguir pagando un costo de mantenimiento aparte de la inversión inicial que ya hicieron al adquirir la maquinaria. Por último, el consumo de energía eléctrica. Otro tipo de energía o ambas sirve para calcular este tipo de costos, qué cantidad de energía va a utilizar la maquinaria, qué cantidad de energía va a utilizar el equipo. Se indica en una placa que traen todos los equipos para señalar su consumo, watts por hora. Igual, sus instalaciones tienen que tener todas las conexiones necesarias si necesitan otro voltaje para las máquinas. Infraestructura necesaria, se refiere a algunos equipos, requieren alguna infraestructura especial, tal vez un poquito lo de las, de los, ¿qué? Voltaje de las maquinarias que son diferentes a un voltaje residencial. Equipos auxiliares, si la máquina necesita otro tipo de equipo para poder funcionar, ¿sí? ¿Qué tipo de... Dice, hay máquinas que requieren aire a presión, agua fría, agua caliente. Proporcionar estos equipos adicionales es algo que queda fuera del precio principal, o sea, aparte del costo de la máquina, si necesita algún equipo especial para poder producir. Esto aumenta la inversión y los requerimientos de espacio. Costo de fletes y seguros, si la maquinaria no tiene un costo de flete, se recuerda que ese costo de flete se va a incrementar su inversión inicial y también va a incrementar sus costos. Costos de instalación y puesta en marcha, se verifica si se incluye el precio original y a cuánto asciende. Bueno, eso es con relación a la parte de equipo e instalaciones, que son cosas que tienen que considerar al momento de poner en papel todo su estudio técnico. El tamaño óptimo de la planta. La etapa indispensable para determinar y optimizar la capacidad de una planta es conocer al detalle la tecnología que se empleará. Después de esto se entra a un proceso iterativo donde intervienen al menos los siguientes factores. La cantidad que se desea producir, la cual a su vez depende de la demanda potencial que se calculó en el estudio de mercado y la disponibilidad de dinero. La intensidad en el uso de mano de obra que se quiere adoptar, procesos automatizados, semiautomatizados o con abundante mano de obra en las operaciones. Todo va a depender de lo que ustedes quieran producir, de la cantidad que quieran producir y nuevamente les recuerdo, ese dato viene de su demanda potencial en el estudio de mercado. La cantidad de turnos de trabajo, se los había mencionado, ¿sí? Qué tipo, si va a ser, van a trabajar cuántas horas diarias, qué turnos les van a dar. Recuérdense que la ley de trabajo establece las horas de trabajo de las personas según el momento del día en que van a trabajar. Deben de considerar esa parte. Puede ser un solo turno de trabajo con una duración de 10 horas, 2 turnos con una duración de 9 horas, 3 turnos de 8 horas, cualquier otro variante. Pero sí tiene que quedar bien establecido. Todo lo que ustedes vayan o piensen que necesitan en su estudio técnico para poder producir lo que ustedes van a vender, por favor pónganlo por escrito, o sea, no asuman que yo tengo las mismas ideas que ustedes las tienen en la cabeza, pónganlas por escrito, por muy sencillo que sea el paso, pónganlo por escrito. ¿Por qué? Porque es más fácil comprender qué es lo que ustedes quieren, qué es lo que ustedes quieren alcanzar.
La optimización física de la distribución del equipo de producción dentro de la planta. Mientras más distancia recorra el material, ya sea como materia prima, productos en proceso o productos terminados, la productividad disminuirá. ¿Sí? No vamos a poner la entrada de la materia prima en la descarga del camión de un lado de la planta y se tiene que trasladar hasta el lado opuesto de la planta. O sea, tiene que tener concordancia. ¿Qué es lo que queremos ahorita? Reducir costos. ¿Qué es lo que necesitamos? Que nuestros costos sean los menos posibles. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir a competir al mercado con un precio ya establecido, solo que el producto sea nuevo, pues ya tienen cierta diferenciación, pero de lo contrario vamos a ser tomadores de precios del mercado, ¿sí? Y por ende tenemos que pensar en nuestros costos que tienen que ser los mínimos posibles para poder competir, por lo menos por precio, y para poder obtener cierta rentabilidad en el corto plazo. Si nosotros no consideramos todas estas opciones, eso va a incrementar tiempo, va a incrementar costos y la idea es pues que obtengamos una ganancia de este proceso. ¿Va? Básicamente eso es lo que queremos como emprendedores. La capacidad individual de cada máquina que interviene en el proceso productivo y del llamado equipo clave, es decir, aquel que requiere la mayor inversión y por lo tanto se debe aprovechar al 100% de su capacidad. La optimización de la mano de obra, si se calcula mal la mano de obra requerida, habrá problemas. Con una estimación mayor habrá mucha gente ociosa, que era lo que les decía, va a haber muy poca maquinaria por la cantidad de personas, se va a pagar salarios de más, ¿sí? Y sucede lo contrario con los trabajadores que no alcanzan a cubrir todas las tareas que es necesario realizar, lo que retrasa el programa de producción. Si mi maquinaria no cubre la cantidad de ventas que yo quiero alcanzar, ¿sí? Eso va a tener un costo. ¿Por qué? Porque yo me voy a atrasar en mis procesos de producción. ¿Sí? Si tengo mucha gente ociosa, para mí es un gasto porque les tengo que pagar salario y no estoy produciendo. Una recomendación que les podría dar, que lo he visto, es el papel aguanta con todo. Entonces podemos soñar y poner y decir que vamos a tener 100 trabajadores y que todos les vamos a dar el salario mínimo, pero cuando llegamos a la parte económica nos damos cuenta que nuestros costos son demasiado altos, son muy altos, no los podemos cubrir. Entonces ahí viene el estudiante y empieza a recortar, miren, ya no voy a tener sala de ventas, miren, mejor voy a poner un repartidor en bicicleta en vez de moto, en vez de carro, ¿sí? Consideren sus costos en lo más mínimo y que funcione. Y por supuesto que esté empatado con su demanda de mercado, ¿sí? Que al final es la que va a mandar qué cantidad vamos a vender y qué tamaño va a ser nuestra empresa, ¿sí? Porque no podemos catalogar nuestra empresa según el tamaño que nosotros queramos vender y también, obviamente, cómo lo vamos a producir, ¿verdad? Factores que determinan o condicionan el tamaño de una planta. En la práctica, determinar el tamaño de una nueva unidad de producción es una tarea limitada por las relaciones recíprocas que existen entre el tamaño del proyecto y la demanda. Volvemos a lo mismo. Si yo estoy poniendo en mi estudio de mercado una demanda de cuántas unidades al mes, de cuántas unidades al año, pero mi tamaño de proyecto no puede cubrir esa demanda, obviamente ahí voy a tener problemas. La disponibilidad de materias primas. Esto también lo vimos con un proyecto de leche de cabra. O sea, en teoría había demanda, la gente la iba a comprar, pero el problema era la materia prima. ¿Cómo se iba a obtener? Porque tengo entendido que las cabras no son productoras al 100 como las vacas, o sea, las vacas todavía se les puede obtener un poquito más de leche que las cabras. Entonces, ahí había un problema en materia prima porque obviamente, pues si se quería vender un montón y que la demanda no lo iba a aceptar, pero ¿de dónde iba a salir la materia prima? ¿Sí? Si naturalmente las vacas, las cabras, el proceso de extracción de leche es muy poco. Pero bueno, esas son las cosas que se van dando y que ustedes van a ir encontrando en el desarrollo del proyecto. La tecnología y los equipos, qué tipo de tecnología y qué tipo de equipo van a utilizar, el financiamiento, ¿sí? ¿Qué financiamiento van a utilizar? Y el tamaño del proyecto y la organización.
Esos son factores para determinar el tamaño óptimo. No me voy a poner a comprar una gran finca para tener 1000 gallinas si definitivamente no me va a alcanzar el financiamiento para, para poder pagar esa renta, para poder pagar ese préstamo. Entonces, está bien que piensen en grande, pero recuerden que cuando piensan en grande, también los costos son grandes. Entonces, tratemos de amarrar, pues tampoco pensar en pequeño, ¿va? Sino que pensar algo, un equilibrio, ¿va? O sea, lo suficiente. Y piensen en sus costos. Acá es costos. En el estudio de mercado es ventas. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Qué voy a vender? ¿Quién me lo va a comprar? Acá es cómo lo voy a hacer, qué cantidad de personas necesito, qué maquinaria necesito. Entonces, acá ya vamos empatando la parte del proyecto. Bueno, hasta ahí nos quedaríamos con el tamaño óptimo de la planta. Creo que todavía me falta una parte que necesitamos ver del estudio técnico para poder tenerlo concluido. Se supone que ustedes en este momento están concluyendo su estudio de mercado. Yo me comprometo a revisarlo la otra semana, la siguiente semana, para que ustedes puedan ver dónde están sus errores y que al momento que empiecen a hacer su estudio técnico también lo amarren con esos cambios que se puedan hacer en el estudio del mercado. Por favor, avancen con su proyecto, ¿sí? A partir de ahorita del estudio técnico, ustedes ya pueden empezar a avanzar con el estudio técnico. Empiecen a avanzar con el estudio técnico para que cuando se los pida, pues no tengan que nuevamente empezar de cero, sino que ustedes ya llevan avanzado un poco. Siempre nos platicamos y estamos a la orden con las dudas.